Bueno, estamos en presencia de nuestro amigo, el licenciado Néstor Alessandria, en el bloque económico del día de hoy. ¿Cómo está, Néstor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que es candente, si se quiere, ¿no? Porque la inflación es algo que está permanentemente en boca de todos. Es actual, además hubo cambio en el equipo económico y vamos a explicar también cuáles podrían ser las consecuencias de ese cambio. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo es la inflación? La inflación es un aumento generalizado y sostenido del nivel de precios. Estamos hablando de distintas características. Por ejemplo, una suba es eso la inflación. Es generalizado, porque en realidad es todos los precios, no solamente algunos de esos precios. Es sistémico también. Usted sabe cuándo va a aumentar, pero no sabe el momento preciso. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son de alguna manera, las causas y los efectos de la inflación? Porque, ¿a qué se debe esto? Digo, hay un momento, estamos en un momento económico en el cual hay una cierta propensión para la inflación. ¿Por qué se da? ¿Y cuáles son las consecuencias? Cada país tiene una característica distinta. A ver, el Banco Central, que es quien instrumenta la regulación monetaria, porque en definitiva yo estoy absolutamente convencido que la inflación es un fenómeno monetario, no digo exclusivo, sino que es sensiblemente monetario. Lo que hace el Banco Central es justamente emitir moneda. Pongamos que el presidente del Banco Central dice una resolución de que usted tiene un peso, entonces puede ir al banco a cambiar ese peso por un importe multiplicado por 10. Otra persona tiene 2 pesos, va al banco, lo multiplica por 10 de vuelta. Esto significa que en la economía va a haber una importante cantidad de dinero en circulación, sí, pero no va a haber bienes y servicios. Por lo tanto, esos bienes y servicios van a costar muy caro. Justamente ese fenómeno de la emisión monetaria, junto con los bienes y servicios que son escasos, provoca un aumento por inflación por la emisión monetaria. Desde el desconocimiento, Néstor, y desde lo que piensa, poniéndome en el zapato de aquel que va a comprar al supermercado y ve que los precios permanentemente están en incremento, ¿es justificado? ¿Hay abuso por parte de los empresarios? Mire, siempre en estos casos existen una serie de medidas para contrarrestar justamente esta apetencia de los empresarios. En realidad el empresario lo más cómodo es aumentar el precio en vez de potenciar la cantidad. Exacto. Es decir, el primer recurso que hace el empresario es aumentar el precio y no justificar el aumento de cantidad, con lo cual implicaría una mayor venta. ¿Tiene una relación los intereses con la inflación? Seguro. El Banco Central, que justamente decíamos que era la autoridad monetaria, es el encargado justamente de regular la base monetaria. Entonces, estos intereses tienen dos aspectos, un aspecto macro y un aspecto micro. El aspecto micro, por ejemplo, sería si usted va al banco y invierte en un plazo fijo. Ese plazo fijo indudablemente le va a dar un rendimiento, y si es menor que la inflación va a ser un rendimiento real negativo, porque es menor que la inflación. Y con respecto al Banco Central, si baja la tasa de interés, implica mayor oferta de dinero. Al haber mayor oferta de dinero y no se corresponde con los bienes y servicios, genera inflación. ¿Cómo se va desasnando uno en estos temas, ¿no? ¿Cuáles son los métodos para reducir este índice inflacionario? En realidad hay 3 métodos que son métodos estacionales, porque en realidad habría que estudiar la causa de la inflación, que, como le digo, mi impresión es una causa monetaria. Sí. Un primer tema sería un control de precios, un segundo un acuerdo de precios y el otro un congelamiento de precios. Un control de precios sería distintos niveles de productos con distintos aumentos. Un congelamiento de precios, que el precio no sube en absoluto. Y el tercero, un acuerdo de precios en los cuales las patas de los trabajadores, el empresario, el Estado regulan determinados importes. Por supuesto, estos son, como dije antes, valores estacionales, y además siempre existen pujas distributivas para obtener mayores beneficios. Hablando de precios y aprovechando esta semana muy especial, yo quiero conocer su punto de vista y muy escuetamente. Se fue Moreno. ¿Cuál es su impresión? Moreno tenía, con independencia de la forma, porque la forma son cosas distintas de su actuación. Moreno tenía la potestad de regular
los valores cuantitativos. Sí. Por ejemplo, regular el precio de 500 productos. En realidad ahora el nuevo ministro de Economía lo que va a hacer es regular valores cualitativos, como por ejemplo el precio del dólar. Bueno, muchísimas gracias. Hablando de dólar, ¿qué viene la semana que viene? El dólar. Mira vos, cerramos así de esa manera. Exacto. Bueno, como siempre, muy interesante, ¿no? El punto de vista de Alessandría, que nos cuenta acerca de temas relevantes en la economía. Bueno, quédate con nosotros porque hay muchísimo más en Parque de Vida Noticias.